En este viaje por Cantabria voy a mostrarte 3 cosas. 1. Animales. 2. Historia. 3. Comida. Y además te voy a dejar un tip para que no te pase lo que me pasó a mí. Tapamos todos los zapatos, parecía que los fuésemos sumergidos así en agua y los fuésemos sacando. Como siempre, nuestro punto de partida es Logroño. Salimos muy temprano. Y ya tenemos la Nara equipada. Hay aproximadamente 230 kilómetros, un recorrido de 2 horas y media en promedio. El paisaje hacia el norte de España siempre es encantador. Bordeamos algunas ciudades importantes del norte de España como Miranda del Ebro, Bilbao y continuamos cerquita del mar por Castrurdiales hasta llegar al Parque Cabárceno. Parque Nacional Cabárceno. Cuando llegamos al parque era un día lluvioso, como de costumbre en esta zona. Centro de información, nos dieron una explicación del mapa. Podíamos empezar a ver los animales uno por uno, llegando hasta ellos en la moto o verlos desde las alturas, haciendo un recorrido con las telecabinas. Te voy a dar información relevante que te puede interesar. El parque está abierto todos los días del año excepto 24 y 25 de diciembre y fin de año y año nuevo. El horario del parque es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El precio de la entrada varía según la temporada, pero suele rondar entre los 20 y 30 euros. Hay descuento para niños, jubilados, familias numerosas y grupos. Puedes reservar tus entradas en línea, por teléfono o en la taquilla del parque. Es muy grande, por lo que se recomienda dedicarle al menos un día completo. Sin embargo, si solo tienes tiempo para un paseo rápido, puedes recorrerlo en unas 3 horas. Puedes ir con tu perro. Hay autobuses que van al parque desde Santander, Torrelavega y otros pueblos de la zona. Te voy a contar el recorrido que hicimos para entrar al parque. Hay 2 entradas. Nosotros empezamos por donde está el reptiliario. Ahí fue nuestra primera parada. Avanzamos por donde está la línea rosada. Había algunos miradores, pero preferimos ir parando lo más cerca posible de los animales para que nos diera tiempo de ver todo. Después, en la segunda parada, vimos a los tigres y los gorilas. Fue alucinante. Continuamos siguiendo la línea rosada hasta llegar a la estación de la telecabina. Aquí va una cosa curiosa. Hay 2 entradas para la telecabina. Una está al principio de la ruta amarilla y la otra al principio de la ruta azul. Entre ellas se conectan. Entonces estaba lloviendo y decidimos hacer el recorrido entero. Así veíamos todo el parque y teníamos una idea general. Tarda aproximadamente 45 minutos hacer todo el recorrido. Regresamos a la telecabina donde habíamos dejado la moto y continuamos por la zona de la fauna ibérica. Aquí verás los animales por los lados mientras conduces, pero ojo, si vas en autocaravana hay una parte que no puedes entrar. Además hay que estar bien atentos porque hay animales sueltos que pueden ocasionar un accidente. Cuando terminamos esa parte llegamos al centro y ahí había un show de aves rapaces que no pudimos ver por la lluvia. Sin embargo, pudimos ver las aves. ¿Sabías que las aves rapaces tienen una vista increíble? Pueden ver a sus presas a kilómetros, incluso en condiciones de poca luz. Es como si pudieras distinguir una persona estando en el techo del edificio más alto del mundo. Ya en este punto decidimos ir por nuestra cuenta y olvidarnos un poco del mapa. La experiencia que viví en este parque me gustó mucho, porque puedes ver a los animales sin sentir que ellos son prisioneros.
Además, la variedad de animales es muy amplia. Esto hace que aunque estés ahí todo el día, siempre vas a ver algo diferente. Este pequeño animal que ves aquí, aunque parece un canguro, no lo es. Es un primo más pequeño. Son originarios de Australia, pero hace poco me enteré que también hay en Holanda como mascotas. Este parque es el segundo zoológico más grande de Europa. Se encuentra ubicado en una antigua explotación minera, con una extensión de 750 hectáreas, el equivalente a 1100 campos de fútbol. Además está comprometido con la conservación de la vida silvestre. Participa en una serie de programas de reproducción y reintroducción de especies en peligro de extinción. El parque es un importante destino turístico. Recibe más de 1 millón de visitantes cada año. No se ve bien. Que digan el nombre. No se ve bien. Es como una vaca, pero como con 4 relaciones. Pero de cacho. Quítame el casco, toma. Compadre. Aunque los reptiles fue lo primero que vi, decidí dejarlo de último, porque creo que la mayoría de las personas no les interesa tanto. Sin embargo, el reptiliario fue una de las cosas que más me gustó.
Hay una gran variedad de serpientes, como la pitón, la cascabel, la falsa coral e incluso una cobra de estas que bailan con una flauta. Pero mi favorita es la mamba negra, que es la serpiente más rápida del mundo y también una de las más peligrosas. Da un poco de escalofríos estar aquí, pero creo que es una parada obligatoria. Esto es todo por el Parque Cabo Arsenal. Espero que te haya gustado este video y recuerda darle like y suscribirte a mi canal. Pero espera, mi paso por Cantabria no es solo el Cabo Arsenal. En un próximo episodio te hablaré de historia y se te hará agua la boca con la comida que te mostraré. Nos vemos en un siguiente video por esta tierra encantadora de Cantabria.